Ahí. Bueno. Bueno, bienvenidos de nuevo, que esto queda en la grabación. Bienvenidos al conversatorio. Lo primero de todo, quienes necesiten, si hay alguien que necesita alguna constancia, después lo volvemos a repetir, pero ahora en el inicio, una constancia de haber estado acá en el espacio. Como nosotros no tenemos lista porque no hubo inscripción, les pedimos que en el chat nos pongan el nombre completo y el correo electrónico. Y después nosotros las preparamos y se las enviamos, ¿sí? Después lo volvemos a repetir por las dudas que ingresen personas que ahora no están, ¿sí? Así que bueno, vamos a compartir una presentación y vamos a ir recorriendo la misma. Muy bien. A ver. Bueno, lo primero de todo, comentar que, bueno, este conversatorio fue organizado por la mesa coordinadora del movimiento y también con un grupo integrado por familiares, residentes y allegados de residentes, ¿sí? Así que fue una cosa coordinada y digamos, organizada entre nosotros y este grupo que en realidad fue digamos, la finalización de un taller que armamos con familiares. No, lo pongo acá. Capaz que pedir que bajen los micrófonos para que no haya interferencia, ¿sí? Ahí está. Bueno, primero de todo, para quienes no conocen el movimiento, simplemente así, bien resumido, que bueno, que se trata de una organización de la sociedad civil, que estamos desde septiembre del 2020, un momento súper crítico, se acuerdan todos de la pandemia, donde, bueno, los derechos de las personas mayores no estaban muy bien garantizados y en los cuales, bueno, especialmente en el caso de las personas mayores institucionalizadas. Entonces, bueno, allí nacimos, acompañados por la Universidad de la República, el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, ¿sí? ¿Y por quiénes está integrado? Bueno, por residentes, por familiares, por cuidadores, por distintos profesionales del cuidado y todas aquellas personas que están interesadas en esta temática de los LP, ¿sí? Tiene alcance nacional, ¿sí? Y el propósito fundamental, desde que nacimos y hasta el día de hoy, es promover un cambio de modelo en todo lo que se relacione con el cuidado de las personas mayores, siempre enfocados en derechos. Y las herramientas de protección, que es un poco lo que vamos a conversar a continuación, son la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y el decreto que regula el funcionamiento de los LP, ¿sí? Todo esto va a ser tema de este inicio del conversatorio, que después también tenemos ya pronto para ponerles el link para quienes no han tenido acceso a estos documentos, lo puedan acceder, ¿sí? Bueno. El conversatorio, ¿cómo lo hemos estructurado? Bueno, primero estas herramientas de protección, ¿sí? Comentarlas. Después, específicamente, el rol del familiar, que es el motivo del conversatorio. Y luego de eso vamos a, bueno, un par de interrogantes para poder intercambiar. Bueno, con relación a las herramientas de protección, nos vamos a remontar un poquito en el proceso histórico. Acá hay una línea del tiempo que, bueno, una red amiga como es Redam nos la prestó, por eso pusimos línea del tiempo fuente Redam. Bueno, vamos allá, hacemos referencia a 1948 con la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, que ahora próximamente, el 10 de diciembre, hace fecha. 1982, que fue la primera Asamblea Mundial sobre el envejecimiento. Hasta ese momento no se había tratado específicamente el tema de vejez y envejecimiento, y se tocó allí en 1982 en Viena. Después, en 1991, bueno, allí surgen los principios en favor de las personas de edad. 1997 hay un foro internacional, Declaración de Montevideo. 1999 se designa el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad, que hoy todavía lo estamos, obviamente, conmemorando, ¿no? El 1 de octubre, el Día de la Persona Mayor, nosotros acá en Uruguay
referenciamos así. 2002, la segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, en esta ocasión en Madrid, y luego se dan una serie de hechos, eventos en nuestra región. El 2007, Declaración de Brasilia, 2012, Carta de San José de Costa Rica, 2015 allí la Convención Interamericana, que es justamente lo que vamos a hablar, sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, el 15 de junio de ese año se aprobó. ¿Sí? Que es fundamental, quienes no la conocen, que se acerquen a ella. ¿Qué pasó en Uruguay? Eso es a nivel regional, internacional, ¿no verdad? En Uruguay, bueno, allá por la década del 50, la audición La Voz del Jubilado, conducida por Paulino González, ¿sí? Décadas siguientes se van creando distintas agrupaciones de personas mayores. En la década del 90 nace la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas y la Secretaría del Adulto Mayor en la Intendencia de Montevideo. En el año 2004 se crea el Consejo Asesor de la Secretaría de Personas Mayores de la Intendencia de Montevideo y en el 2005 se crea el Ministerio de Desarrollo Social. Finalmente, en 2009, por la ley 18.617, se crea el Instituto Nacional del Adulto Mayor, hoy llamado Instituto Nacional de las Personas Mayores, y el Consejo Consultivo. Y se crea REDAM, que es la red de personas mayores, quien nos prestó esta línea del tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó con Uruguay y esta convención que es relevante, ¿no?, para las temáticas que nosotros trabajamos de personas mayores? Bueno, Uruguay la ratificó enseguida, en el 2016, por esta ley que dice acá, la 19.430, y se comprometió, como todos los países que la han ratificado, justamente se convierte en una herramienta que vincula al país y que el país se compromete a cumplir con lo que allí dice, ¿no es verdad? La ratificación de Uruguay se hizo en segundo lugar, luego de Costa Rica, y eso le dio, y después fue el primero en hacer el depósito, o sea, en cumplir todos los trámites, ¿no es verdad? Y por ello tiene derecho, todavía no se sabe si va a Sí, poder la va a hacerlo, presidir. a presidir la comisión de seguimiento que aún no ha empezado a funcionar, ¿sí? Que está integrada por una comisión de expertos, lo que sí podemos anticipar que por Uruguay ya se designó a el experto, que es la doctora, se me fue el nombre, Adriana Rovira. Adriana Rovira, que fue, bueno, fue una de las redactoras de la Convención por Uruguay, y ella estuvo casi 10 años, ¿no? O 10 años, 2010-2020, estuvo, digamos, a cargo del Instituto Nacional de las Personas Mayores. Así que es Pero sí, ya aprobaron, sí, ¿Ya la la aprobaron? última. Aprobaron que Uruguay va a presidirla Ah, bueno, bárbaro, el espectacular. año que viene. Muy buena noticia entonces, porque no sé, hasta hace poquito no se sabía aún. Así que bueno, vamos a presidir esta comisión de seguimiento. Capaz que explicar un poquito simplemente para quienes no saben, cuando hay una convención, y nosotros en nuestro país ha adherido a muchas, están estas comisiones de seguimiento justamente para, bueno, controlar que los estados que han adherido cumplan con lo que dice digamos, esa convención, ¿verdad? Esa norma. Y bueno, esa comisión de seguimiento va evaluando cómo va el país y hace un informe, ¿sí? Y generalmente con observaciones, y le da un plazo a los países para levantar esas observaciones, ¿sí? Entonces, bueno, es importante esa comisión de seguimiento porque si no, digamos, los países firman estos tratados, pero después hay muchos que no lo cumplen, ¿sí? Entonces, para nosotros era muy importante que esta comisión, que ahora, como dice Solange, el año que viene va a empezar a funcionar, me parece fantástica la noticia. Simplemente, como para que tengan una idea de los principios generales aplicables a la convención, que bueno, la convención lógicamente es un cuerpo normativo que bueno, hay que leerlo despacito tampoco porque es bastante largo, ¿no verdad? Pero estos principios son fundamentales porque son la base de todo el articulado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la promoción y defensa de los derechos humanos, cuando hablamos de la dignidad, son cosas que todos los días conversamos, ¿no? La dignidad, la independencia, el protagonismo, la autonomía, ¿sí? La participación, la integración, la inclusión, la seguridad física, la seguridad económica, la seguridad social, la equidad, la igualdad, el buen trato, la atención preferencial, el respeto,
la valorización de la diversidad cultural, bueno, después la responsabilidad del Estado y la participación de la familia, bueno, justo el tema de hoy, y de la comunidad, la integración activa, plena, productiva de esa persona mayor. Bueno, la valorización de la persona mayor y su papel en la sociedad, la igualdad y no discriminación, el bienestar y el cuidado, la autorrealización, son todos temas que nosotros incluimos, ¿sí?, en los talleres que el movimiento hace con los distintos actores vinculados a los LPM. Así que estos principios después los leen con tranquilidad quienes no conozcan la convención, porque están interesantes. Y en base a esos principios se redactan los distintos artículos de la convención, que son 41 artículos, y contiene 27 derechos. 27 derechos referentes a las personas mayores. Y acá lo bueno que está, para no estar, digamos, mencionándolos todos, que hay un primer derecho que es como un gran paraguas, que es igualdad y no discriminación por razones de edad, ¿sí? Es como un gran paraguas que recoge a todos, y el último derecho, el acceso a la justicia, o sea, en el orden que está puesto en la convención, que bueno, justamente para garantizar que todos los derechos que se han enumerado antes se puedan cumplir, ¿no verdad? Entonces, bueno, allí los ven establecidos, y ahora a continuación, que yo ya le paso la voz a Solange, vamos a hablar del específico bueno, de los LPM. Yo sigo pasando la Solange. Sí. Ahí está. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el específico de cuidados a largo plazo. Bueno, como ya dijo Alicia, la convención fue ratificada por la ley 19.430, que nombra los principios generales que se aplican a todas las personas mayores. Entre otros, hace referencia a la responsabilidad del Estado y a la participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de las personas mayores dentro de la sociedad. O sea, no importa si la persona mayor está institucionalizada o no, no importa si está sufriendo una situación de dependencia, eso no interesa, esto se cumple para todas las personas. Y hay un artículo específico, que es el artículo 12, que hace referencias a los derechos a recibir servicios de cuidado a largo plazo. Que lo pueden ver ahí también como lo vieron en la presentación, donde estaban todos los artículos, los 27 artículos. ¿Querés que vaya para atrás? No. Porque no están numerados, es lo que pasa. No están numerados. Bueno, es el derecho a recibir servicios de cuidado a largo plazo. Ahí va. Se insta al Estado a desarrollar un sistema integral de cuidados donde se manifieste libre y expresa la voluntad de la persona mayor para recibir cuidados a largo plazo, que esto después lo vamos a ver más detenidamente. Promueve la interacción familiar y social de la persona mayor. También hace énfasis en el ejercicio de la movilidad y la libertad de las personas mayores residentes, cosa que es importante, no porque esté ingresada en una institución, tiene que quedarse como si estuviera presa ahí. A proteger la intimidad y la privacidad en cualquier lugar donde viva, ya sea su casa, un establecimiento de larga estadía o no sé, cualquier lugar. También refiere al derecho a la accesibilidad a la información, incluida su historia clínica, su correspondencia, etc. Y por supuesto que reafirma el derecho a la participación. Por eso, cosa que es sumamente importante, el derecho a la participación, y que va muy de la mano con lo que vamos a hablar ahora. Al aprobarse la convención, hubo que actualizar, por suerte, el decreto que regía para los LPM. Entonces, no sé si, yo les voy a decir, el LPM es, por si alguien no lo sabe, establecimiento de larga estadía para personas mayores. Se modifica el decreto que estaba en ese momento, que era el 350, y se crea el decreto 356 en el año 2016, que fue cuando se creó la ley 19.430.
el cual reglamenta el funcionamiento de los LP. ¿Cuál es la diferencia entre un decreto y otro? Que la regulación, la fiscalización y la habilitación era exclusiva del Ministerio de Salud Pública. Y por supuesto tenía un sesgo sanitarista y asistencialista. Ahora se incorpora la función sanitaria, que la tiene el Ministerio de Salud Pública, y la función social es la que se incorpora, es la nueva función que se incorpora a raíz de todos estos cambios que hubieron y de la convención, que la tiene el MIDES y dentro del MIDES INMAYORES, que está en su artículo 32. También se crea algo muy importante que es la figura del profesional del área social, mediante el artículo 30 y 31, y después hay unas ordenanzas que especifica más cuál es su función. Y se incluye también dentro de este decreto los derechos de los residentes. Es el artículo 47 que son todos esos artículos, la mayoría de estos artículos que están ahí. ¿No? La función social está definida, como ya les dije, en el artículo 32. Que dice que los establecimientos que están regulados por la presente reglamentación deben velar por el respeto y el reconocimiento de la identidad y la individualidad de la persona mayor, desarrollando las acciones pertinentes a los efectos del fomento de su autonomía, su participación en los diversos ámbitos sociales y familiares y al ejercicio pleno de sus derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona mayor residente no pierde sus derechos. Siguen intactos y tiene derecho a participar, tiene derecho a ser autónomo, a elegir lo que quiera y a seguir, y a continuar su vida en sus ámbitos sociales y familiares. No está presa, está en un residencial. La función social y profesional del área social está contenida en el artículo 30, que dice que los cometidos del profesional del área social llevará adelante las acciones relativas a la función social del establecimiento, coordinando su actuar con el director técnico médico y otros funcionarios del establecimiento. ¿Por qué? Porque el profesional del área social forma parte de la dirección técnica. Está el director técnico médico y el director técnico social, que es el profesional del área social. ¿Por no? Sí. Dentro de los derechos de los residentes son varios. Están todos los derechos tomados de la convención. Y dice que las personas que residen, o sean usuarios de los establecimientos y servicios que se refiere, tendrán los siguientes derechos. Entre ellos, el primero, el ejercicio pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales, con pleno respeto de su identidad y dignidad humana. Acá esto está, como hoy decía Alicia, en 1948, que es uno de los ítems de los derechos humanos, el primero, que también lo toma acá. Y después el reconocimiento de la condición de sujeto de derecho. Y fíjense en que hablamos de sujeto de derecho, no de necesidades. Acá hay un cambio de paradigma, que es apto para contraer y ejercer por sí mismos obligaciones y derechos, libre de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familiar, hogar, o cualquier ámbito en el que se desenvuelva. Su voluntad no podrá ser sustituida por la de terceros, salvo en las formas jurídicas previstas por la normativa vigente. Esto se aplica cuando ingresa una persona mayor a un LP. Después hay un montón más que se los podemos pasar, que hay una cartilla de derechos, que son los derechos básicamente los que están en la convención.
Bueno, y ahora vamos a hablar del rol de familiar de cuidado de la persona mayor residente, que lo dividimos en el LPM como sistema y en el rol de familiar. Y ahora vamos a dejar a Laura Suárez, que es una familiar que va a hablar del LPM como sistema. Ahí está bien. Sí. Muy bien, Bárbara. En la imagen se ve representado el concepto de LPEN como un sistema, donde cada elemento cumple un papel fundamental. En el centro de ese esquema aparece el residente recordándonos que todas las acciones, las decisiones y los cuidados deben orientarse siempre al bienestar del residente. Alrededor se despliegan distintos actores, los familiares, los cuidadores, los otros residentes que también tienen una historia propia, los profesionales de la salud, los profesionales sociales, el encargado y el titular o apoderado del residencial. Cada uno de ellos va a aportar una perspectiva distinta, pero todos comparten un objetivo común, que es el construir un entorno seguro, humano y respetuoso. Esta imagen nos está invitando a comprender que un LPM funciona verdaderamente cuando estos vínculos se articulan, cuando la comunicación fluye y cuando todos se reconocen como parte de un mismo sistema centrado en la persona, en el residente. Y porque acá tenemos que recordar que cuidar no es tarea de uno solo, sino que es un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo, para que esto funcione como debe funcionar. Le voy a dar la palabra a Jenny, que también es otro integrante familiar. Bueno, gracias Laura, y buenas tardes para todos. Siguiendo con la misma idea de cuidar el lugar de equipo, de trabajo en equipo, de un sistema, ¿no?, que está integrado en un residencial, vamos a hacer hincapié en el rol de la familia, pero siempre basándonos en la perspectiva de derechos, ¿no? Y esto nos hace pensar en varios aspectos. El primero, en lo que significa acompañar ese periodo previo a la lesión del LPM. Bueno, después lo vamos a ir desarrollando más adelante. El punto 2, que tiene que ver con acompañar el proceso de ingreso al LPM, también muy importante. O sea, lo primero sería elegirlo, respetando el derecho al residente, ¿no?, y su voz. Después en el acompañar también, y acá, para esto se destaca la voluntad de la persona y la firma de ese consentimiento y contrato de servicio. Después también es tanto o más importante acompañar el proceso de adaptación, o sea, una vez que ingresa, ¿qué acompañamiento se hace a esto, no? Después estar presente y apoyar en ese cuidado del familiar residente, o sea, volver a trabajar en equipo y ser parte de ese sistema, no sentirnos de afuera. Y por último, el punto 5, pero no menos importante, nuestro papel de promover los derechos del residente, pero también del lugar de la familia, de ese residente dentro de ese sistema. Bueno, allí pasamos al otro, Alicia, que dice acompañar el periodo previo de lesión del LPM, que es el primer punto. ¿Vas a seguir tú, Jenny? ¿Sí? No sé si seguían No. esto, sí. Bueno, no hay Entonces, problema. acompañar No hay el problema. periodo ¿Para qué te lo previo. paso? ¿Para qué te lo paso? Ahí está. Es esto de contar con la información necesaria, que la persona mayor esté enterada, pueda tomar la decisión y estar informado, pero también el acompañamiento de ese proceso para la elección del establecimiento y basarse en la guía que existe, ¿no?, para elegir el EPEM, ¿no? Después tenemos acompañar ese proceso de ingreso del EPEM con una voluntad de la persona que incluye la firma del consentimiento y el contrato de servicios, que ahí en la firmina está bien claro, ¿no? Es la voluntad expresa de la persona mayor. Siempre hablamos en casos, digo, de
del consentimiento y bueno, que no exista curatela, ¿no? Y esas otras casos que también existen, ¿no? Pero siempre respetando la voz del residente. Visitar previamente al LP, que eso sería trabajar la anticipación, ¿no? de su ingreso, y bueno, y después en sí el punto de la firma del consentimiento informado y el contrato de servicios que se hace en el ingreso y que ahí hace mención al artículo 39 y 40 que hablaba Solange, ¿no? Sí. Y bueno, y ahora viene Si el me tercer punto permitís más una importante. cosita, si Ahí me va, ahí permitís va. una cosita, Sí. en la firma del consentimiento informado es muy importante. Ujú. Le deben de dar al residente una copia, esto va con copia, tienen que informarle, leerle todo el consentimiento, tienen que haber un contrato de servicio donde diga qué servicio se le va a prestar y cuáles son las obligaciones, tanto del LPM que tiene hacia el residente, como el residente, los deberes también que tiene el residente eh, para una buena convivencia, ¿no? Porque para eso están los... Y también se debería entregar un reglamento interno de ese LPM, que generalmente muchos lo tienen, que es un reglamento de buena convivencia, porque son muchas personas de todas diferentes. eh, las personas que están en una LPM no son todas iguales, ni son todas dependientes, ni son ni todas tienen deterioro físico o cognitivo. Eh, Cada uno es una persona y con una historia de vida, y a veces cuando son muchas personas sabemos que surgen problemas o roces. Entonces, esto tiene que quedar muy claro desde el primer día. Todos tenemos derechos y obligaciones que cumplir. Y en esa Este, misma línea de Solange, digo, creo sí, que en esto que dice acompañar el proceso de adaptación al progreso exacto, del DPI, es que los familiares en ese acompañamiento exacto. también tienen que conocer toda esa También deben de normativa conocer y todo esto. conocerla porque cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Y siempre Exacto. basados en la perspectiva de derechos, De, ¿verdad? Totalmente basados en perspectiva de derecho. Y allí, en esta otra filmina, ¿no? que tenemos, bueno, el primero es participar en el proceso de adaptación conjuntamente con los cuidadores del LP, que ahí ayuda mucho esto de conocer, ¿no? El reglamento o la esencia de ese residencial, ¿no? Y ayudar a que el residente, ser facilitador, ¿no? Para que el residente pueda realmente adaptarse, ¿no? Al residencial. Después, el apoyo a la persona mayor residente durante ese proceso de adaptación. Y acá es re importante, tiene mucho que ver con las visitas, ¿no? Con la presencia, con ese intercambio de partes, ¿no? Siempre considerado como un sistema, ¿no? Todo sumando. Después también brindar retroalimentación al equipo del LEPEM sobre la evaluación de ese proceso desde la mirada del familiar y teniendo en cuenta la voz de la persona mayor. Acá creo que es muy importante el papel del familiar, porque quizás a veces como un nexo entre lo que el familiar nos dice, ¿no? Para hacérselo llegar a veces a los cuidadores, o a veces al revés, ¿no? El propio residencial a nosotros, y bueno, y ahí es donde también deben existir esos acuerdos o sintonía para ayudar a facilitar y dentro de un marco de confianza y de información de un reglamento que ya existe, ¿no? Bueno, hasta ahí es mi aporte. No sé si Alan, si querés agregar algo a esto. Solange, ¿hay algo para agregar acá? Eh, no, una cosa que el proceso de adaptación, el acompañamiento del familiar es fundamental. Sabemos que hay lugares donde te dicen cuando ingresa, no vengas por una semana, no vengas por 10 días, porque si no, no se adapta. Eso hace sentir a la persona que está abandonada. El familiar tiene el derecho, a menos que el residente diga no quiero ver a nadie de mi familia, eso es otro tema, pero el familiar tiene derecho a ir y a estar durante todo ese proceso,
de acompañar, debe de estar acompañando. Porque para no sentirse abandonado, porque para la persona que el residente al ingresar vive un duelo. El de dejar su casa, el de dejar sus cosas, el de ir a un lugar donde no conoce a otras personas, a donde sus costumbres van a cambiar, donde hay otra forma organizativa de vivir. Entonces, es muy importante el papel del familiar en ayudar a ese proceso de adaptación. Y también es muy importante el antes, el que la persona esté convencida de entrar, de que lo mejor para ella sea entrar a ese establecimiento. Por eso es la voluntad libre de la persona de poderse institucionalizar, por las causas que sean. Hay miles de causas, pero que sí la persona lo haga libremente y que no se sienta abandonada. Y el antes es muy importante. Y que exista un diálogo, ¿no? De todas las partes, Exacto, que me exacto, que haya parece un que diálogo y que se escuche a es la persona fundamental, mayor. de Exacto. ida y vuelta entre, ¿no? El cuidador, el encargado del residencial, el adulto mayor, uno, digo, siempre en esto constructivo, ¿no? De sumar. Exacto. Si me permite, ¿Seguimos? solo agregar un Sí, pequeño detalle simplemente, que es el cuidador, la importancia de un cuidador referente, ¿no? En este periodo también. de adaptación, que es sumamente importante, ese cuidador que va a estar en una atención inmediata con el nuevo residente, que también es un buen nexo, ¿no? Con los distintos Ujú. actores y con el familiar, ¿no? Simplemente agregar eso. Bueno, entonces, ahora viene, yo voy a sacar ahora la pantalla porque si no estamos todas tapadas con esta presentación, pero ahora viene el testimonio de una residente que es una residente muy particular porque fundó el movimiento con nosotros, integró la mesa coordinadora inicial, la Sí. primera mesa coordinadora del movimiento la integró, y bueno, y ahora está hoy con nosotros, es residente, y bueno, y nos va a dar su testimonio relacionado específicamente con esta temática. Voy a sacar la presentación, así podemos vernos. Ahí está. Podemos Allá ver arriba, allá. Sonia Vázquez. Le vamos a dar la palabra y nos encanta tenerte con nosotros. Muchas gracias. La verdad es que es un placer volver a estar con ustedes y les agradezco el honor que me han conferido al permitirme exponer mi experiencia, que como ustedes saben empezó hace 9 años, cuando yo decidí irme a un residencial. Estuve primero en 1 o 2 meses y en otro 8 meses. Y después dije, ¿pero qué estoy haciendo acá? Si todavía tengo mucho por hacer. Y me fui a vivir sola, alquilé nuevamente apartamento y viví todos estos años en que acumulé experiencia personal, hice otras cosas y ahora decidí que era momento de estar protegida, si no cuidada, pero sí protegida. Así que tomé la decisión. Mi hijo, tengo uno solo, y mi nuera me ayudaron a buscar el residencial. Es decir, fue una decisión consensuada por los tres. Buscamos que fuera más cerca de la casa de ellos, ya que viven en Solimar, y al final me vine a este que se llama Magna. Con respecto a los derechos, me voy a referir primero al nivel general. Creo que la expresión de derechos y la convención está todo muy bien, pero que no se cumplen. Directamente no se cumplen o se cumplen parcialmente. Con respecto al ingreso, la mayoría de las personas ingresan porque los traen sus hijos. Son pocos los que deciden, como decidí yo, en qué lugar voy a vivir el resto de mi vida, o por lo menos el próximo. La mayoría llega incómodo, llega añorando lo que dejó, a veces enseguida empieza a extrañar lo que dejó en su casa, el ritmo de vida que tenía, las cosas que le eran conocidas. Hola, Denso, te había visto. Te descubrió. Entonces, sí. Entonces,
¿eso qué le genera a la persona? Una gran incomodidad, una gran frustración. Y eso los familiares, por supuesto que lo hacen cuando realmente la situación es difícil para sostener el hogar o para tenerlo en la casa con ellos. Pero es uno de los mayores problemas. Es decir, la persona no se adapta porque viene a disgusto y se pasa reclamando lo que dejó atrás. Son muy pocas las personas que ingresan como yo por propia decisión. De todas maneras, en mi experiencia, yo me fui de los dos anteriores, en uno porque no trataban bien a las personas, y cuando digo no trataban bien, era porque no le hablaban bien. En el otro fue porque consideré que todavía podía hacer otras cosas. Acá donde estoy, tengo muy buen trato, muy buen relacionamiento, puede haber cosas para mejorar, pero me siento muy bien. Tengo una habitación cómoda con baño privado, gran tema, porque esto era un hotel, entonces son todas habitaciones con baño privado. Eso hace que yo me sienta casi como en mi casa. Y tengo la libertad de moverme, de salir, de ir, de venir, simplemente aviso, salgo y vuelvo a tal hora, o no vuelvo. No hay ningún problema, pero es la excepción. Yo no me siento prisionera, me siento que estoy en una casa más reducida, donde tengo la comodidad de que me atienden y si tengo algún accidente voy a tener personas a mi alrededor. Esa es una opinión personal que no se da en todos los casos. Respecto al rol del familiar, que es lo que hoy vamos a tratar. Muchas personas no reciben nunca a los familiares, que están en un estado de dependencia absoluta. Esas personas no reciben visitas, no reciben familiares. Los familiares como que se olvidan de él y lo dejan en este lugar porque hay quien lo cuide. Pero se olvidan que la persona institucionalizada necesita ver a la cara otros. A veces somos nosotros los mismos residentes los que nos acercamos, les hablamos y les cambia la expresión y les cambia la actitud y se sonríen. Es decir, necesitan el contacto con otros seres humanos. Nosotros los que estamos mejor no podemos cargar con esa responsabilidad. Lo hacemos de buena voluntad, porque tenemos vocación de servicio, porque nos agrada, porque no nos afecta el tratar con una persona disminuida. Pero no siempre pasa eso. En esta casa donde estoy, el personal cambia mucho, como en todos los residenciales. Entran, se van, vienen, otros se van. Ese es un tema que es ajeno a nuestra voluntad. Y por muchos derechos que esbocemos, eso no lo podemos resolver nosotros. Trasciende la función del residente. De todas maneras, yo estoy a las órdenes para lo que quieran ustedes preguntarme, para lo que quieran saber. Puedo darles la versión desde adentro de un residencial, que es lo mejor que encontré. Muchas gracias. Bueno, muchas Gracias, gracias. Sonia. Y sí, Divina. tenés toda la razón. Nosotros lo que dimos fue la parte teórica conceptual, Obvio. lo que el deber ser. Exacto. La realidad siempre es otra. Ujú. Lamentablemente, los derechos no se cumplen para todos y hay que estar reclamándolos constantemente. Exactamente. Capaz que acá reforzar que, bueno, sí, para ver la parte positiva, que la parte normativa de nuestro país está perfecta, no hay problema en ese sentido. La brecha son con las prácticas, ¿no es verdad? Entonces, Exacto. y bueno, nosotros apostamos y se los decimos a los propios profesionales de área social, que son quienes fueron incorporados, como dijo Solange hoy, en el 2016, justamente para llevar adelante esa función social, esa función nueva en los LPEN, que por ahí va a ir el cambio. Estamos seguros que por ahí va a ir. Va a demorar mucho, pero bueno, hay que tener Una paciencia. pregunta. Sí, Cuando ustedes hablan del área social, sí. ¿incluye psicólogos, antropólogos? ¿Qué Eh, otro profesión? No, No. lo que dice la norma, el profesional del área social puede ser un psicólogo,
puede ser un trabajador social o un educador social. Y tiene determinados cometivos muy específicos que están en el decreto 356. Pero lo más importante es que es el profesional que tiene que llevar adelante las acciones relacionadas con la función social y tiene que actuar en interacción, como decía hoy Solange, con el director técnico y demás funcionarios, ¿sí? Ese es un rol Y con el fundamental. residente y la familia. Ni hablar que con el Es residente, el pero digo, el trabajo 356. dentro de, digamos, dentro del equipo es bien de coordinación, es bien de coordinación, Ese que es a el veces artículo 356. está en el decreto Reci- 56. Después Porque me te pasamos los interesa, artículos para que los sí, mires. me interesa Este, especialmente. exacto, te lo Dale. pasamos, te lo pasamos. ¿Qué íbamos a decir? Bueno, con relación a eso. Bueno, ahora viene la parte justamente que queremos de intercambio. Más allá de las preguntas que le quieran hacer, nosotros vamos a mostrar y después lo vamos a dejar acá en el chat, porque si no, no. A ver, ahí. No, y algo que quería decirles, mientras tú buscas, Alicia, Sí. para la gente que entró más tarde, las personas que entraron más Decime, tarde, sí, sí, sí. es que si necesitan certificado, nos dejen por el chat su nombre y su correo electrónico, que nosotros se los mandamos junto con otras informaciones. A ver. ¿Ah? Y No, y que bueno, y simplemente que estamos grabando para ponerlo en el YouTube. sí, estamos grabando para Ahí está. YouTube, que después le vamos a mandar el enlace. Ahí va. Bueno, acá están las preguntas, que ahora después las ponemos en el chat para que las tengan todos. Son dos preguntas como para poder intercambiar, lógicamente con el tema de hoy que nos convoca. ¿Qué aspectos sustantivos de una perspectiva de derechos, ¿no? Que es lo que estamos trabajando, se deben tener en cuenta en el rol del familiar en lo que refiere al proceso de ingreso y adaptación, ¿no? Porque como es tanto el aporte del familiar, hoy lo fraccionamos en ingreso y adaptación. Y después, ¿cómo se puede contribuir a optimizar ese rol? Y fundamentalmente, ¿qué propuestas de mejora sugieren, ¿no? ¿Verdad? Porque eso está bueno para después seguir trabajando. Recuerden que la familia es un actor fundamental dentro del movimiento, ¿no? ¿Verdad? Así que, si hay interés, hasta se puede formar un grupo de familiares para llevar adelante propuestas de mejora, que eso es lo que queremos. Pero bueno, vamos a dejar de compartir y yo voy a poner las preguntas ahí. Ahí está. Voy a poner las preguntas para que las tengan a mano. Y van pensando en el interín. Ahí va. Ahí va una. Y ahora vamos a poner la otra. Y después si le quieren preguntar algo a Sonia, ¿no? Por supuesto. Eso sí, sin lugar a dudas. Y ahí va la otra. Ahí va. Bueno. Bueno, ¿qué quieren comentar sobre el rol del familiar? Ahí va. Ivonne. Yo tengo algo que quiero comentar, porque a veces muchos residentes pueden no tener familia y pueden haber optado como Sonia tener esa decisión de ir. Entonces pienso que también los amigos, ¿no? Los conocidos, aquellas personas que siempre estuvieron en torno al residente, sería bueno también que acudieran a ese lugar porque son sus caras conocidas, ¿no? A veces la familia no está cerca, puede no estar en el país, si bien los medios de comunicación nos acercan, pero a veces un amigo es el que está más cerca, ¿no? Entonces pienso que también dentro de la familia estaría incluido aquellos amigos, aquellos conocidos, compañeros de trabajo quizás, que compartieron mucho tiempo, que pueden facilitar un poco también el sentirse no tan solos, cerca del medio en el cual ellos estaban, ¿no? Bárbaro. Exacto, sí, es muy importante, sí. Por eso también en el movimiento muchos son allegados, no son familiares que los integran, sino que son allegados o Claro. personas que se Sí. interesan. Pero sí, todo lo social, no sé, aunque haya familia que estén los amigos, también es muy, muy bueno. Exacto. No, porque a veces también se da que dicen, no, solamente puede venir la familia. No, puede ir Entonces,
pueden ir todas las personas que que el residente quiera recibir. Exacto. Quiera. El tema es que no sabemos, a veces si el residente lo sabe. No, claro, Entonces, no. claro que uno puede ir a visitarlos, ¿no? Y después otro tema que era para preguntarle a Sonia, que yo considero fundamental la parte de alimentación, porque muchos residentes capaz que el cambio de alimentación, de los horarios de comida y eso también los hacen extrañar a la rutina que tenían en su casa. ¿Cómo se maneja o cómo lo manejó en ese lugar? Hay una nutricionista que conversa con todos los residentes una vez por semana. A partir de lo que uno le expresa, ella genera el menú que se lo pasa a los cocineros de los 2 turnos. Personalmente no tengo ninguna queja con la alimentación, porque yo como prácticamente de todo menos carnes rojas. Hay personas que tienen un tratamiento especial, también se lo respetan. Si tiene diabetes, si tiene presión alta, si tiene algún problema de salud, le hacen un menú especial. Si lo que me traen no me gusta, puedo decir, la verdad es que no me gusta. ¿Qué tienes? Me dan otro alimento. Es decir, no tengo quejas en cuanto a la alimentación. Es muy buena, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Es decir, que en ese sentido no tengo nada para observar, personalmente. De pronto hay algunas personas más quisquillosas o que están acostumbradas a otra cosa que le encuentran algún defecto, porque siempre están las diferencias. Pero personalmente creo que además es abundante. Generalmente dejo comida, que me da muchísima pena pensando en la gente que no tiene alimentos, y lo he pedido que no me manden tanto porque es muy abundante. Quiero estar contestando tu pregunta. Pues, Buenísimo. gracias, Sonia. Gracias. Yo le quería preguntar a Sonia cómo eran los otros, porque ya que tiene experiencia de 3, el ¿Cómo tema de alimentación, ¿cómo eran los no otros? llegaba? ¿Cómo eran los otros residenciales? Sí, El tema de la alimentación. En el primero la alimentación era muy buena. Había una cocinera excelente. Además a mí me hacían comida especial porque yo no tenía problemas. Era muy buena la comida. Es más, cuando me retiré, la dueña me dijo, vas a extrañar porque comida como acá no vas a tener. En cuanto al segundo, también era buena. Lo único que al resto de los residentes le daban, por ejemplo, una cena muy frugal, que yo dije, yo necesito comer más. Entonces, si yo comía en la mesa con ellos, se sentían incómodos, porque decían, ¿por qué a Sonia le dan distinto a lo que me dan a mí? Entonces, opté por comer en mi habitación, porque de esa manera no los agredía comiendo algo distinto, porque ese es el problema. Cuando estás autoválido, tenés otra situación que se plantea de las diferencias. Es tan incómodo para mí ser autoválida a los casi 90 como a los otros residentes que no son autoválidos y que ven las diferencias. Entonces, encontrar el equilibrio no es fácil. Yo he optado por ejemplo, merendar en mi habitación y cenar en mi habitación. Voy al mediodía a almorzar donde me puedo reunir en una mesa con 3 compañeros que están más o menos como yo. Entonces, conversamos, nos reímos, contagiamos al resto, porque el contagio es muy importante. La sonrisa, la palabra, que nadie les habla de pronto. Es decir, les habla nada más para ordenarles, no les habla con amor. Eso es lo que la familia y los cuidadores tienen que desarrollar. Que la persona que está institucionalizada necesita calor humano, necesita palabras, no puede dejar de hablar, tiene que seguir hablando y escuchando.
Entonces, yo que tengo hiperacusia, me vivo quejando por la música, pero ellos, la mayoría no oyen. Entonces necesitan que les hablen. Y eso es lo que los familiares se olvidan, que la persona institucionalizada necesita el Sí. contacto con los afectos. Muy, muy bueno. Sí, Bárbaro. totalmente, totalmente. Quería agregar algo, si Sí, me Sí. permite, ya que Sí, tengo Sonia. la palabra. Se me ocurre, en función de lo que ustedes dijeron, que se van a formar comisiones para elaborar determinados textos. Un texto que debería entregarse, a mí no me entregaron nada, es a los familiares cuando vienen, cuando traen o cuando ingresa la persona, que los familiares sepan qué tienen que hacer, porque yo creo que nadie les dice nada. Ellos deciden traerlo al residencial y no le entregan nada. El familiar no sabe qué tiene que hacer. Entonces, que hubiera un decálogo de, Sobre de el rol, cosas, sobre el rol. del rol, exacto, gracias, del rol que debe desempeñar para acompañar a esa persona que ingresó al residencial. Ujú. Eso me parece fundamental, que esté en el residencial y que se le entregue al familiar, que haya un papel que lo comprometa. Ah, acá dice que tal cosa. Está bueno, Perfecto. una Sí, muy buena sugerencia para Ah, sí. trabajar Para en las el, propuestas me en el parece 2026. genial. Muy buena. Ujú. Muy buena. Inclusive con las rutinas diarias, ¿no? Que uno también tendría que ser un indicador para saber si elige o no ese No, residencial, ¿no? claro, lógico. Esto que dice Sonia me parece tan valioso, Sí, lo del habla, ¿no? Que ya lo habíamos hablado nosotros en sí. reuniones anteriores, ¿no? El tema de tener tiempo para conversar, porque en general el personal tiene muchas tareas, entonces no es que no quiera, es que no no tienen es que no tiempo, quiera, el personal se no puede tienen dividir, tiempo, pero no claro, tiene tiempo. Entonces, a claro, veces entonces yo hice esta ahí experiencia, cuento una experiencia chiquitita. sí, Hay una doctora internada acá que está en silla de ruedas. Ella no hablaba cuando yo llegué, directamente no hablaba, sentada así, le daban de comer, abría la boca. Bueno, a medida que pasaron los días, yo cumplí un mes acá, logré que no solo me mire, sino que me conteste. Yo paso y le digo, hola, fulana, la toco, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Es decir, es simplemente la reacción humana que necesita ese ser que está ahí, porque no tiene más remedio. No sé por qué ingresó, pero es una doctora que llegó a este estado. Entonces, eso es lo que el personal no puede hacer, porque no puede detenerse a hablarle. Ahí yo discrepo un poco, Sonia. Bueno, Bueno, no, que no lo pueda, que no lo hagan es una historia. Ahora, que no lo sí, puedan hacer un saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste anoche? Son cosas. ¿Qué sí, tiempo les algunos puede lo hacen, hacer perder eso? pero también, así como Sí. sugerí el decálogo para el ingreso, para el familiar, que haya un decálogo para el cuidado, Ah, bueno, claro, también, obviamente. Claro, porque, Con buenos tratos, con buenos pero, tratos. no está. pero Acá tratan incluso, muy claro. bien, acá pero los tratan muy tiempos no bien, dan, es verdad lo que pero dice No, pero para Sonia. eso Sí, saludarme, los ¿cómo no tiempos va a no dar? dan, pero Para se saludar. puede hacer tiempos. No. Yo Mira que se sé, puede la hacer tiempo. saludo, la amabilidad, eso sí, No, pero pero se puede charlar. La la conversación conversación se que da. ellos precisan, yo qué sé, 15 minutos para cada uno, no la tienen. Y yo le voy a contar también una anécdota como la de Sonia. Yo voy todos los días a ver a mi mamá, ¿no? Absolutamente todos los días. Y voy a ver a mi mamá, pero en realidad, como ya tengo confianza, conozco todos los nombres, ellos me conocen a mí, en realidad es como que voy a ver a mi mamá y todos los de ese piso, y todos, porque saludo a una, a la otra, y ellas tienen tanta necesidad de conversar, ¿no? Que a veces mi mamá me está hablando, que habla con dificultad, y no la las otras me están dejan. contando hasta cosas de su vida, de lo que hacían, o del fútbol, o de lo que pasó, y yo me tengo que repartir, ¿no? Entre escuchar a su compañera residente, a su otro compañero, y son dos o tres hablándome, inclusive hay una que tiene ELA, que es una conocida que defiende
lo de la eutanasia que ha salido en la televisión, se llama Beatriz, es docente, y que tiene mucha dificultad para hablar, ¿no? Pero ella me pregunta y me pregunta sobre la ropa y sobre el traje. Entonces digo, y ese tiempo que a mí repartirlo entre mi mamá y ellas me cuesta, me pongo en el Muchísimo. lugar de las cuidadoras, ¿no? Que tienen uno entre cada tanto. Entonces en esto de construir con esta conversatorio de hoy, me parece que así como vamos a hacer la propuesta de juntarnos los familiares, de escribir, de hacer esto, ¿no? Pedir dar estas ideas, yo creo que también una idea debiera ser tener un recurso más en el ratio, en la organización, en las obligaciones, no sé, en lo que las autoridades determinan, de tener un recurso que tenga ese cometido, que sea el de tener un diálogo y no tener que servir la comida, limpiar las tazas, llevar al baño, que eso que debería estar en una Eso parte es del día como un la recurso, me parece. la comunicación humana que no se debe perder. Mira, yo les puedo decir, trabajé 20 años en un LPM y siempre encontré eh, un tiempo para hablar con ellos. No con todos el mismo día, el mismo tiempo, pero sí para, bueno, por supuesto que para saludar, pero cuando estás en el baño, cuando le vas a hacer una curación, cuando vas a higienizarlo, cuando lo vas a ayudar a levantar, tenés un ratito y tenés un momento para hablar con alguien si lo ves que está triste, o generalmente a veces es más con los que están bien y lúcidos que con los que no, pero sí se puede hacer y se puede tener un ida y vuelta. A veces es querer hacerlo. Claro. Todos encontramos, a veces cuando es demasiado poco el personal que existe, ahí es cuando no hay Claro. un diálogo, porque ahí sí no hay. O cuando cumplen multifunción, que tienen que levantarlos, darles de comer, higienizarlos, bañarlos, tienen que Lavar el cocinar, piso. tienen que limpiar. Ahí es imposible que te dé. Pero eso es ilegal. Claro. Eso no puede ser. Por algo hay un, dentro del 356, hay un mínimo de personas, Un ratio. un ratio de personas por persona mayor. Tanto hay uno para personas que son autoválidas y hay otro para la atención de personas con dependencia. Si se llega aproximadamente, aunque no sea la cantidad específica, sí se puede tener esos ratos donde se puede charlar y se puede tener una buena comunicación con el residente. Ahora, cuando tenemos 2 personas para un montón de personas, se hace imposible, y cumpliendo diferentes tareas. Entonces se hace imposible, porque una de las funciones del cuidador es el intercambio y la comunicación. ¿Sí? Sin lugar a dudas. Acá Viviana, vamos a leer lo que dice Viviana acá. Y los extraños que no tienen nadie ahí, no pueden visitarlos. Claro, ella puso esto en función de algo que estaban diciendo. Llevar algo para compartir o leer algo para ellos algún día. Lógicamente, sí, claro. Sí, sí. Este, Estas son todas ideas. Nosotros en la experiencia, ya te doy la palabra, no sé quién alguien levantó la mano, Norberto creo que fue. Nosotros en los intercambios que hemos tenido, hay establecimientos que trabajan muy bien, en realidad, Sí, que tienen actividades, que tienen, están abiertos a la comunidad, no todo es horrible. El interior trabaja muy lindo, abierto a la comunidad, la verdad, más que Montevideo, por ejemplo. No sé si será la idiosincrasia de la capital, no lo sé. Pero, por ejemplo, esto de leer, la lectura, las visitas, los trabajos intergeneracionales, por ejemplo, en el interior se da mucho la visita de las escuelas, que van las escuelas o los liceales, la los UTE. liceos. Tenemos cantidad de ejemplos que se trabaja lindo. Así que, no sé, no solamente el cuidador, y hay algo importante en todo lo que están diciendo, digo como para conceptualizar, que todo eso que dijeron es el reconocer al otro. Cuando yo estoy cuidando a alguien y ni siquiera lo saludo, no estoy reconociendo que allí hay una persona.
Entonces, el saludo, no importa que esté atorado hasta, hay que hacerlo. No, pero ¿qué puedo perder de tiempo? Eso es un buen trato indispensable, porque si no, no estoy reconociendo que hay una persona ahí. Estoy, ¿qué? Trabajando con un cuerpo, como hablamos nosotros, de forma totalmente sanitaria. Estoy ayudando a un cuerpo, alimentando un cuerpo, higienizando un cuerpo. Entonces, Ni el siquiera, reconocimiento sí, ni de la siquiera de forma persona, sanitaria, porque bueno, ni siquiera con forma sanitaria, pero bueno, no, porque simplemente como para poner en sanitariamente, contexto. en el ambiente sanitario también hay que considerar a la persona. Ni hablar, ni hablar. Bueno, perdón que alguien quería hablar, no sé si era Norberto, no sé. Nos- Alguien levantó una mano, pero no lo vi. A no ver, los veo a no lo todos. estoy viendo ahora. Pero bueno, el que quiera hablar nos dice, el que quiera aportar. Ya nos El que quedó, quiera hablar, abra el micrófono. como sugerencia, nos quedó el decálogo sobre el rol del familiar que sugirió Sonia, como para trabajar Mm, en el 2026 con un grupo que quiera llevar adelante esto. Este, también hablaron del rol del cuidador. Bueno, esto habría que armarlo con un grupo de cuidadores, ¿no? El rol del cuidador. Pero podemos armarlo, no hay problema. No sé si ahora Sí, acá, en este conversatorio, si hay cuidadores, no me doy El cuenta. rol del asistente social, ¿no? En Sí, el tema, ese. si hay un psicólogo como sí, asistente, ¿no? Pienso que también es una faceta que él podría sí, claro. implementar, hacer, porque, Bueno, creo, ¿no? Ivonne, es el rol del profesional de área social. El gran problema con este profesional que nosotros apostamos a él es que no todos los LPN lo tienen. Hay obligación que lo tenga, pero no lo tienen todos los LPN. Punto uno. Punto dos, los contratan por muy pocas horas. Imposible que puedan hacer todo lo que tienen que hacer en poquísimas horas. A veces van por semana, por quincena. O sea, obviamente que es el rol del profesional de la social. Y nosotros cuando trabajamos con ellos, que acabamos de terminar esta semana el ciclo 2025 con un grupo que estuvo muy interesante, la gran mayoría de los que participan, la gran mayoría porque eran todas mujeres que han participado, nos decían, unas con más carga que otras, ¿no? Inclusive las que tenían más carga horaria, las dificultades para llevar adelante todo eso que dice la norma, ¿no? Que está bárbara la norma. Pero si no los contratan a estas personas para que las puedan cumplir, está difícil. Pero es el rol, obviamente. Sí, sí. Oscar levantó la mano. Oscar. Está sin No te audio, Oscar. escuchamos. No te estamos escuchando. A ver, desactivalo el audio, a ver. A ver, Solán, si tú podés desde ahí desactivarle el audio. Sé que le quedó trancado, me parece. Ahí le estoy solicitando para que... No se puede. Seguimos con Dayana. Con Dayana, sí. Y si no podemos, Trata capaz de... que podés compartirlo por el chat, lo que querías decir, si no puedes hablar. Dayana. Dayanara. Dayanara. Dayanara, perfecto, perdón, me lo leí rápido. Sí. Esta chica. Gracias. Para mí también va un poco en lo humano, porque ponele, si alguien tiene un problema o algo, o sea, bueno, puedes pasarlo por alto y decirle, no, tengo que hacer otro trabajo, hacerte 5 minutitos y tal vez hablarlo con ellos, que capaz que hay gente que ni siquiera tiene familia ni nada que lo vaya a ver y solamente tiene a los cuidadores para poder ayudarlo, ponele. Exacto. Ahora sí, Oscar pudo desactivar el audio. Pero no sé si Gracias, Dayana. escucha. ¿Viste? No, que no te escuchamos. Capaz que tenés bajo el audio de tu PC, ¿no tendrás bajo el audio? Algún problema hay. Fíjate abajo a Sí. la derecha a ver el audio, a ver cómo está. Capaz que lo tenés bajo ese audio. No sé. Y si no probás, una pena, pero bueno, si no podés. Mientras Oscar arregla sus Sí, sonidos, Sonia. una Sí, propuesta, que nos hagan llegar esas normas
que están explicitadas para el cuidador. Es decir, perdón, para el asistente social. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? Sí, claro, está todo en la norma. Sí, Acá sí. hay psicólogo, pero yo no conozco la normativa. Bueno, Entonces, Bueno, por favor, me sí, gustaría contar con eso. sí, claro, claro que sí. Sí, 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 sí. Inclusive nosotros, bueno, cumplimos el rol de asesorar a los profesionales de la social que nos lo solicitan. Tenemos inclusive un instructivo ya hecho y publicado en la página web nuestra, porque muchas veces comienzan a trabajar y bueno, no tienen formación o no sí. tienen, digamos, instrucción de lo que tienen que hacer y tampoco el LPEM. Entonces, a veces, sí, Perdónenme, a lo psicólogo. mejor yo planteo cosas que ya están aclaradas, pero como estuve No, no, ausente no, tanto no, tiempo, no, no, está hay cosas perfecto. que estoy un poco en el aire y por eso de pronto reitero pedidos que ya fueron No, aclarados. ¿Sobre qué tema, Oscar, estás preguntando? ¿Que querés saber algún lugar de referencia? O sea, todas las temáticas relacionadas con el EPN es el movimiento. ¿A eso te referís? tenemos la página web, Vamos a poner la página web acá, para que ya la pongo. que ahí Sí. puedes encontrar toda la Pues, normativa, la guía para elegir un LP. ahí va. Este, ahí está, ya pasamos para todos. Ahí está la dirección nuestra y también el mail, ¿no? Por si querés hacer alguna consulta Exacto. puntual. También. Y ahí va. Ahí tienen los dos datos. Eh, Justamente la página web, Oscar tiene toda la información, tiene la normativa, tiene los documentos, tiene toda la información de nuestros plenarios, está todo allí publicado, y a través de las actas de los plenarios están todas las actividades en las que el movimiento participa, digo, como para información general también. Nos está preguntando si hay alguna lista de registro de lugares. Ah, Nosotros lo que tenemos, nunca recomendamos ningún lugar, porque ujú. no nos compete y no queremos tampoco que nada nos comprometa. Pero sí nos comprometa con el sistema empresarial, digamos. Lo que sí tenemos es la lista, el listado de los que ya tienen el certificado social, por ejemplo, de Ujú. todos los LPM que Que tienen está certificados. publicado, ¿no? Está Está publicada además, nosotros te referenciamos ahí para que puedan ver según el lugar donde están, porque ahí están todos de todo el Uruguay, que creo que no sé si lo tienen tan actualizado, ni mayores, es espero el que último, el está. último creo que es este. Capaz que Solange explicar un poquito a qué nos referimos con certificado social, porque no todos Sí, tienen por qué para saberlo. la habilitación de los LPM tienen que estar habilitados, se supone que todos, la gran mayoría no lo está. Se piden un montón de cosas y entre ellas donde muchas veces se tranca es con la habilitación de bomberos, que es muy cara, y bueno, ahora han dado algunas facilidades, pero no es tan fácil. Sí, una cosa que se hace, lo que yo hoy explicaba, el Ministerio de Salud Pública tiene la habilitación o la fiscalización de la parte sanitaria. Y mayores tiene la parte social. Y para habilitar un LPM tiene que tener sí o sí la habilitación social, que es todo este tema del profesional del área social, que se cumplan que se cumplan los derechos, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que la comida, todo ese tipo de cosas, la alimentación, todo eso es la parte social. Después de que tenga ese certificado social, lo que necesita un certificado sanitario, ¿no? Porque ahí hay personas que están en situación de dependencia, y hay personas que algunas están enfermas, otras no, pero sí se necesita lo sanitario. Y con los dos
y se necesita la habilitación de bomberos. Y con todo eso, recién el residencial está habilitado por 5 años. Luego tiene que empezar de nuevo todo el trámite. Y dentro de esos 5 años tiene que, lo van a fiscalizar también para ver si están cumpliendo o no. Eso se supone que se debe hacer. ¿Qué pasa? Fiscalización, están trabajando contra denuncia, porque no hay. Ahora lo iban a fortalecer a esa parte, porque habían 3 personas para fiscalizar a todo el país. 3 personas en Inmayores y 3 personas en el Ministerio de Salud Pública. Era imposible. Solo trabajaban contra denuncia. Ahora están fortaleciendo esa parte para que se pueda hacer algo más. Sí, hay alrededor de unos 300 con Sí, certificados porque lo sociales que puse, han ¿sabes por recibido. qué? Porque ayer cuando estuve en la reunión que Sí, estuvo Marianela, justo le preguntaron, y justo y por hay eso, más de 2000. cerca de 2000, el EPEM, esos 300, está bueno para compartir acá, que ella justo ayer comentó, la directora de Inmayores, que estuvimos en una reunión, que ella estaba, comentó que está teniendo muchos problemas porque el certificado social lo están rebotando, no lo están aceptando, o sea, no lo están otorgando, porque no levantan los LP, muchos de ellos, las observaciones que le hace el Instituto Exacto. Nacional de las Personas Mayores, y es por desconocimiento, porque no logran entender. Entonces también están pensando en hacerle un instructivo, un decálogo, este año estamos con los decálogos, para que puedan comprender los responsables Sí, lo que se les está pidiendo, porque no levantan las observaciones porque no entienden lo que se les pide. Es increíble, la verdad que es increíble. sí. Así que bueno, está con esa complicación ahora, que nunca se había dado, nunca se había dado. Una pregunta, Alicia, entonces los que no tienen trabajador social no están habilitados. No, no Bueno, están capaz que ya habilitados. estaban de antes y no le dieron Ni la... certificado social ni Sí. habilitación. Y no porque tienen que... Si hacen un uso, cae si no tiene, si lo tuviera de antes, de hace 5 años, caería la A la habilitación. renovación. No, la habilitación directamente el No, pero Estado. digo, cuando renuevan ya ni renueva nada. Eso. Claro, ya no pueden renovar. No Eso. pueden, no puede tener certificado social. Está Empezando por bien. ahí. Y sin el certificado social no hay habilitación. Y dura Pregunta, 5 años todo. Cualquiera de las Sí, dos. Sonia, a ver quién más pregunta. Sonia, sí. Después que es habilitado, ¿es de por vida o No, hay No, algún 5 no, años. 5 años cinco solo. años? Eso era lo que quería saber. Claro, porque hacen seguimiento, lógicamente, si no. Si Después, los para renovar inspectores, esos 5 si los años, inspectores alcanzan, Bueno, bueno, pero para cuando van a renovar, ahí sí los porque inspeccionan lo porque tienen que renovar en los 5 años. exacto, ahí Perfecto. sí los inspecciona por si algo falló o no está funcionando, lo que sea. ahí va. Bueno, bárbaro. Por acá han puesto todos los que necesitan, ya han puesto. Sí, Está, sí. perfecto. Bueno, ¿qué otra sugerencia quieren hacer para mejorar el rol? Ya nos llevamos 2. Una es para cuidadores y otra para ustedes, para familiares, todos los que están acá, ¿no? Hay más que, no solamente hay familiares en este grupo, también hay una chica que recién puso acá que es cuidadora. Mari. Creo que fue Mari. Mari, sí. Ahí está. ¿Qué otra cosa quieren sugerir? no, Ese yo quería decálogo se va a abrir en un montón de cosas, ni hablar. Ese en decálogo. esta Sí, pregunta uno que ustedes ponían, me parece que es re importante, y un poco lo decía Sonia, el valor de la visita, ¿no? Y a veces ahí también está la diversidad, ¿no? Los residenciales, unos tienen la visita cerrada en tal horario, ¿no? Y Ah, en otros ese tienen sentido. abierta. Y a mí me parece que siempre es importante, pero en la primera etapa, ¿no? En la de adaptación, me parece que es muy No importante debería eso. ser cerrada la visita, no, no. Claro, O pero sea, hay en muchos que ningún lo tienen, momento. muchos. Cuando uno va a elegir, ve todos los que tienen que irse Eso a hay la que visita, desde preguntar, 4 a claro. 8,
o de acá No, a tal hora para un Hay sanatorio, ¿no? horarios, no vas a no, caer a a las 12 de ver, la noche. hay horarios No vas a que caer a las están 12 de la todos noche. descansando y Claro, bueno, Claro, ahí pero son de sentido se común. solicita, pero eso es sentido común. Yo qué sé, pero acá pasa cuando mucho uno que vienen va a de elegir, gente del interior, del claro, departamento, y obviamente se tienen que ir temprano. A ujú. veces vienen en horarios que no son los más convenientes, No, no, pero yo me eso se refería tiene en cuenta, esas cosas. cuando uno va a elegir residenciales y va a residenciales que tienen visitas acotadas, ¿no? De Ah, 4 a bueno, 8. claro, esas son Sí, cosas que hay que con preguntar. agenda y esas cosas, hay Y esa algunos es que de las por pasan. vida, no solo para la adaptación es No, la misma. claro, claro. Y, Ya y te damos la parece- palabra, Sonia. Una cosa que quiero aclarar, que cuando sí, cerramos el otro día el ciclo con profesionalidad social, una cosa que ellos nos pidieron, porque uno de los temas que tratamos justamente es, bueno, el trabajar con familiares, y ellos nos sí, dicen el problema enorme que tienen para trabajar con familia, porque la familia no, en términos generales, como siempre, las familias que están acá son familias presentes, eso queda clarísimo. sí, Pero la gran mayoría no es una familia presente. Entonces, bueno, una inquietud de este sí, grupo de profesionales es, bueno, hacer una actividad donde se pueda intercambiar entre ellos para estrategias para acercar a la familia. O sea, ¿qué podemos claro, hacer para acercarla? Porque tienen inclusive claro, grupos de WhatsApp que ni siquiera contestan, por ejemplo. claro. En esa Hay un grupo línea de iba yo, WhatsApp para Alicia. compartir cosas y ni contestan. Pero bueno, por eso digo, hay problemas por todos lados. Sonia, En esa línea iba yo, tratar de promocionar o exacto, sensibilizar exacto. en la importancia que es en siempre, pero en el periodo de adaptación, en el primer periodo, la primera etapa, más que más, ese acompañamiento, y ahí también, capaz que hay que incidir en los residenciales, porque hay esta diversidad de quienes tienen una visita acotada y quienes tienen otra, que yo por suerte Ujú, tengo esa suerte, en la que uno puede ir si quiere ir a la merienda, si quiere ir al almuerzo, si quiere ir al desayuno, se acompaña también las ingestas, claro. que no todos lo permiten eso, y lo he visto en muchos fenómenos. Entonces digo, y esa me parece que, o sea, la visita es buena siempre, como decía Sonia, el afecto, Todas el esas cosas abrazo. hay que preguntarlas cuando se está eligiendo el LP. Claro, pero en el tema de la adaptación me parece más Mm, que da como otro acompañamiento, otro puente cuando uno acompaña una ingesta, porque ahí también tiene que ver con las distintas costumbres sí, o con los claro. tiempos o Sí, con la claro. casa, y ahí uno como familiar es un sostén más importante. Entonces me parecía que eso precisa como dos puntas. Una, sensibilizar a los familiares y por otro lado, sensibilizar a los residenciales que tengan como esa flexibilidad de horario con orden, ¿no? Porque sí, obviamente no No, Obvio. ni puede hablar, claro. visitar a las 10 de la noche. Horario tiene que haber entre tal hora y tal hora. Y bueno, sí, pero estar como las ingesas como valoradas como un espacio de intercambio en esta etapa para el familiar más que más importante. A ver, Estaba Sonia que quería decir Y algo y después Dayanara. y hay que leer lo que quiero puso Marisa destacar, acá también. Y después leemos lo que puso Marisa. quiero ¿Verdad? destacar algo positivo de este lugar, porque nosotros hablamos de todo lo que hay que hacer para mejorar los establecimientos. Este establecimiento tiene una virtud y es que uno puede invitar a las personas que quiera, no solo familiares, amigos. Claro. Es más, pueden compartir la comida con nosotros. Yo invité 3 amigas que vinieron de tarde, me trajeron una bandeja con té, con torta y no me quieren cobrar nada. Y hay familiares que vienen a acompañar a la hora del almuerzo, a ayudar a la persona a comer mejor. Claro. Y eso le hace ganar un año de vida a esa Obvio. persona, Sí, claro. que come con su hija o con su hijo. Es decir, eso es muy destacable. Y a mí me llamó la atención porque lo hacen naturalmente, Ujú. que no todos los establecimientos lo tienen. Y eso que tú estás tiene muchos residentes, ¿no? No me acuerdo la cantidad, el tuyo. Y mirá, deben ser casi 30 y pico. Por eso, no es chico, Un hotel, no es una fue un hotel y hay muchas habitaciones. No sé exactamente, pero creo que cerca de 30 hay. claro, claro, claro. Estabas ahí, Buenísimo. querías- Dayanara estaba. ahí está. Quería hacer una consulta porque ponele, hay residentes que recién entran Sí. y, y ponele, dicen como que lo mejor que la familia no los vaya a ver. Ah, lo O que dijo sea, Fran, ¿sería sí. así o no? No, Es disparatado eso.
Es totalmente disparatado, eso lo hablamos hoy antes. El residente necesita de su familia y del acompañamiento de su familia, sobre todo, bueno, durante siempre, pero sobre todo en el ingreso. Eh, si no se siente, me abandonaron, me trajeron, me tiraron acá y acá estoy, que ahora que se desentendieron de mí. Hay Sí. familiares que les queda muy bien que les digan eso para no hacerse cargo y no venir más, y son esos que no aparecen nunca, que aparecen una vez No sé cada de 1000 dónde años. salió eso, no sé, no lo sabemos. Pero eso no No, es así. ¿no? La Todo lo persona contrario. necesita, justamente necesita de su familiar presente, de que lo acompañe, así como lo acompaña en la elección, como debería de acompañarlo en la elección, en la decisión de entrar a un LPEM, en la elección de ese LPEM. Bueno, Acompañar. así también acompañarlo en el ingreso y en todo su periodo de adaptación. Y después, por supuesto, después que se adapte también. Obvio. Es súper importante la presencia del familiar, Eso es un invento para que que no se alguien sienta hizo. desamparado. Es un invento que Un invento hicieron que le vino bien a alguien y se empezó a y reproducir. después en la pandemia también Y vaya lo a saber de dónde recontra salió. rehusaron y está, Y pero no. capaz que, o sea, me parece, perdón, Sí, 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 Enzo, sí, sí. pero me parece que no es un invento, disculpen, en el sentido de que tal vez es la manifestación de lo que pensamos de las personas mayores. O sea, si pensamos desde un lugar de que vamos a meter en el residencial, onda, un depósito antes de que te agarre la muerte, es entendible que hay que tratar de desvincularse lo más rápido posible para que el trámite se acelere. Tal vez, no sé, ¿no? De estas Es muy, lógicas muy, sí. y que esas, nos traspasan, digamos, ¿no? Y que en eso yo pensaba que tal vez una pregunta que puede ayudarnos a despejar esas dudas es, ¿qué me gustaría que hicieran conmigo? Claro. ¿Ves? Yo estuviera en ese lugar, que todos vamos a estar en ese lugar un día, ¿no? Si yo estuviera en ese lugar, ¿qué me gustaría que hicieran conmigo? Ujú, sí, sí, Y eso obviamente. como que suele rumbear, digamos, ¿no? Está bárbaro. A mí me ayuda mucho pensar con esa Sí, pregunta. está bueno sí, eso, sí. Está bueno. ¿cómo quiero que me cuide? Gracias. ¿Cómo quiero que me cuiden? Exactamente. Bueno, y Marisa puso acá en el chat que es necesario regular el funcionamiento de la comisión integrada por cuidadores, residentes, familiares y director Sí, técnico para que empezaran a funcionar. Sí, el director técnico no, justamente no. no, es el profesional del área social, Sí. sería el director técnico social, no el médico. Claro, este Eh, tema no lo trajimos hoy porque estábamos con no, el porque es un ingreso. tema muy grande, abarca mucho y por Claro, eso tampoco era no. el tema de Está conversación. regulado, en sí está regulado, está en el reglamento, pero es muy difícil de implementar, Sí, Eh, lamentablemente. está previsto, pero no está regulado, porque no se sabe cómo arrancar. Yo justamente las consulté a ustedes por este tema, porque ¿qué pasa? En el residencial donde están mis padres, la comunicación, ya lo saben ustedes, es imposible. sí. Papá está muy bien mentalmente y lo hacen callar, si habla con familiares lo rezongan. Yo he hablado con la directora técnica, me dice que si no estoy contenta me lleva a mis padres a otro lugar. Profesional de lo social renunció y no ha venido ninguno más. Bueno, ese es el Entonces, problema. Claro. Claro, ese es el pero problema. digo, capaz que si fuera, no sé, estuviera esto en funcionamiento, la comisión, bueno, se puede empezar a hacer algún movimiento como para tener un diálogo. Las cuidadoras están penadas también de que hablen. Entonces, o sea, el ambiente acá es terrible, porque la directora técnica tiene a las cuidadoras, les dice que pueden hablar y que no. A mi padre, si habla, lo rezonga. Si yo voy y pido algo, me dice Bueno, que me está lo lleve. complicado, la verdad que está complicado. Entonces yo digo, bueno, si Todos los caramelitos funcionara, si como funcionara una para comisión hacer una secreta. denuncia formal ante el MIDES. Claro, Todos los caramelitos para hacer Está- una denuncia formal ante el Y MIDES. sí, sí. nosotros ya Porque es la única algunos, manera de cortar ciertos elementos, ¿no? no, sí, y una cosa, la denuncia ante el MIDES que se puede hacer
a la parte de jurídica, es totalmente anónima. Sí, ya hemos Eso tienen que tenerlo bien claro, es totalmente anónima. Nosotros hicimos frente al MIDES y frente al Ministerio de Salud Pública pocos familiares, porque hablas con los familiares y nadie quiere, porque tienen No, claro. ¿está? Y no, digo, las inspecciones caen, nunca son de sorpresa, porque caen con la dueña, con la directora técnica, o sea que le avisan, y Los una hubo jueces ayer, también, los jueces la, van con aviso la cuando última, haces fue denuncia. ayer, que digo, primero nos notificaron de las observaciones y algunas ya vimos que les habían mentido, volvimos a reformular la denuncia. Ayer vinieron las inspectoras del ministerio y aparecieron por arte de magia unas hojas arriba de la mesa del comedor con el menú semanal, que jamás habían aparecido. Mi papá fue y le sacó foto y me la mandó, porque mi padre está siempre atento. Pero los demás pobres no se enteraron de nada. Y cuando veo el menú, era por poco el restaurante de Hugo Soca. O sea, esa comida no existe. Hasta mintió el menú, aparecieron las hojas, las inspectoras las vieron, se fueron, las Está hojas no aparecieron. totalmente complicado, ¿no? La verdad que está. Entonces digo, y ahí tenemos la denuncia hecha, o sea, yo ya no sé qué más hacer. La verdad es como que siento mucha impotencia. Buscar otro Marta, te bien, Marisa, hay que entiendo Sí, buscar pero otro porque yo soy mi papá no quiere y yo respeto su Ah, tu voluntad. papá no quiere. Claro. No, no, así. no Bueno. quiere. Marta, yo Sí. te reentiendo y tuve una lucha igual por 1 año y pico, y que inclusive con jueces. Los jueces también hacen poner un defensor del adulto mayor, que lo tenés que pagar vos, 25.000 pesos, y van todos con aviso. Entonces, ¿cuándo van? El circo está armado. Muy difícil en eso. Nosotros optamos por sacarlo en residencial y tener la suerte que tiene Sonia, pero No, que es claro, distinto, no. que se respetan los derechos, que se respeta la dignidad humana. Pero lo que uno se queda pensando en esas circunstancias, y ahí va para Enzo, que no es tan sencillo como ir al MIDE, ni al Ministerio de Salud Pública a hacer la denuncia, ni al juzgado, como fui yo, es que uno saca a su familiar, pero ahí quedan 20 o 30 otros adultos mayores. Entonces uno no se va tampoco con la conciencia tranquila No, claro que de no. Claro que no. acciones de la que hay otros seres humanos, aunque no sean familiares de uno. A mí lo que me parece que por esto está bueno de generar un grupo y tener nosotros como, bueno, la unión hace la fuerza, y basándonos en los que ya tenemos buenas experiencias, hemos podido sobrevivir a esas otras malas, o Sonia que ya pasó 2 y tiene una buena, creo que hay que generar desde esos lugares de autoridad. Una cosa es lo que pasaba hasta el año pasado, ahora parece que estamos en otra perspectiva con autoridades nuevas interesadas en querer tener propuestas y hacer cambios, ojalá así sea. Pero digo, me parece que también desde esos lugares, más allá de la inspección, que lo que nos llegaba a nosotros era que no puede ir un inspector porque hay 3 para todo el país, es Sí, está. que eso también hay que mejorarlo, y ahí viene que no hay recursos y que no hay partida y que no hay presupuesto y no sé cuánto más, pero digo, bueno, me parece que sería tan sencillo como desde nosotros poder tener esto, digo, bueno, una unión de familiares interesados, y que esos lugares de autoridad, que en este caso sería MIDES y Salud Pública, tener, o mayores, más específico, que tengan habilitados lugares de familiares que puedan hacer un feedback en la evaluación, en lo bueno y en lo no tan bueno, que sea fácil el acceso. Me parece que de esa manera no va a suplir la supervisión, pero sí va a complementar. Y también en los que ellos que no tienen muchos recursos para supervisar, pueden decir, mira, de este residencial nos llegan 20, ¿no? Propuestas de que va bien, y nos llegan 20 que está mal, como el de Marta, o Sí, lo que yo le ponía nombrar de antes, lo de Sonia, y también facilita esa operativa. Entonces me parece que ese engranaje falta habilitarlo, ¿no? O aprovecharlo. Aprovechar el recurso. Aprovechar los recursos, sí. Quería complementarte, Marisa, este tema de la comisión. Lo que pasa es que el rol del profesional de área social, uno de los roles, es implementar esta comisión. O sea, es imposible que otro, por lo que hablamos hace un rato, ¿no? Imposible que un cuidador, salvo que se contrate para eso, que tampoco tiene la idoneidad, No, pero no tiene que tiene la ser. idoneidad, por eso tiene que ser el profesional de área social y el encargado. Por eso mismo, si no tiene profesional de área social, esto no funciona. Y ni siquiera quienes lo tienen, hasta les cuesta armar por las pocas horas que los contratan. O sea, es todo un nudo en ese sentido con esta comisión. Pero obviamente que está allí y ya tiene que cumplir.
Y volvemos a lo mismo. Si se supervisara que hay un profesional social y si está funcionando la comisión, funcionarían. No hay recursos para fiscalizar eso tampoco. Entonces, es como una madeja que vamos a hacer. Sí, Igual no Es una olvidar falta de que ese personal. trabajador Falta de social personal. es dependiente de un patrón y no tiene todas las libertades porque es su fuente Pero laboral. tampoco tiene horas. Tiene horas. Y también sí, pero también ahí tiene que ver con la rotación, la alta rotatividad tiene que También. ver, las rotaciones, también con estas cosas, ¿no? Que debieran ser un Exacto. indicador. Bueno, pero lo que nos llevamos hoy como propuesta, para ya poder ir cerrando, porque ya está, nos llevamos el armado de un grupo de familiares que quieran, en el año que viene, trabajar sobre ese decálogo sobre el rol del familiar, ¿sí? Trabajar sobre eso, ver qué documento podemos armar, como se armó en su momento la guía de PEN con familiares, armar este decálogo. Y a partir de lo que se hable ahí se empieza a abrir un montón de cosas, ¿no? Obviamente que se va a abrir, eso sin lugar a dudas, en distintas acciones, responsabilidades, tareas. No sé qué les parece a Solange. Nosotros podemos hacer desde nuestra posición, esto lo hemos hablado, muchas de estas cosas que salieron, lo hablamos en la administración pasada, con las autoridades, este año también lo hemos hablado. El próximo año va a salir el plan de envejecimiento, donde hay parte de las cosas justamente que se reclamaron, que tienen que ver con los LPM. Y bueno, y vamos a seguir tratando y llevando las problemáticas que nosotros constatamos, porque tenemos problemáticas que nos ponen los cuidadores, problemáticas que nos ponen los profesionales de la social y problemáticas que nos ponen los familiares, ¿no? Y todas tienen un mismo, que es, hay un punto de encuentro. ¿Ah? Y nosotros lo que hacemos es llevar. Después no está en nuestras manos que se apliquen estas cosas. Y la forma, igual no todo es negro en todo esto. Sabemos que falta mucho, pero primero tiene que cambiar la sociedad también. Nosotros, la concepción que tenemos de la vejez y de la vejez institucionalizada. Si no cambiamos nuestra mentalidad, van a ser los pobrecitos abuelitos y son todos pobrecitos y ninguno tiene derecho a nada. Primero tenemos que cambiar nosotros. La comunidad se tiene que involucrar. La familia se tiene que involucrar. Todos los actores sociales, los actores del LPN se tienen que involucrar. Han habido cambios, por suerte han mejorado. Todo esto que hemos hablado, la mayoría de las cosas no estaban antes. No, claro. No existían. No había nada de eso, no había derecho a nada. Ahora sí hay. Bueno, llevar las políticas públicas al territorio es difícil. Y es una lucha constante. Y tenemos que estar siempre atentos a lo que pasa para poderlo denunciar, llevarlos, como dice Jenny, juntarse los familiares, llevar las problemáticas. Nosotros podemos llevarlas a mayores o al Ministerio de Salud Pública, no hay ningún problema, los podemos acompañar, los podemos ayudar en lo que quieran. Pero es un esfuerzo constante entre todos, y sí la decisión ya no va a depender ni de nosotros ni de ustedes. Lo que sí, se ha avanzado y mucho, por suerte. Hay cosas para cambiar, hay cosas para mejorar, por supuesto que sí. Y lamentablemente, como todo en esta vida, hay cosas que dependen de los recursos financieros que haya en cada lugar. Una cosa capaz que Solange para compartir es que, bueno, esta administración nueva del Instituto Nacional de las Personas Mayores, la verdad, está trabajando bien. Presentó 13 líneas estratégicas para trabajar en el periodo. Y hay una línea específica para los LPM, que eso si lo buscan en la página web del Instituto Nacional de las Personas Mayores, eso está todo publicado. Pero no, yo lo que quería mencionar es que están preocupados por la capacitación de los responsables. Sí. Y se va a hacer. Nosotros ahí también vamos a interactuar con ellos, a ver cómo podemos apoyar, en fin, ponernos a disposición. Pero ellos están preocupados
no solamente para capacitar a cuidadores, profesionales de la social, que ya sabemos, los responsables. Porque muchas cosas que han comentado acá es problema de formación de los responsables, que no están formados en vejez. No están formados, a veces no conocen ni las normas, tampoco respetan los derechos, o sea, hay un montón de cosas para trabajar con ellos. Así que me parece buenísimo que, bueno, el organismo rector sea quien quiera capacitarlos. Y ahí estimo que va a ser medio obligatorio, si no, los van a complicar. Así que bueno, eso era un poco el mensaje que yo quería dar. Me quedé pensando porque me parece, tomo la palabra que pidió perdón. Si hay algo que no es sencillo, es estos Hay que cambiar. terrenos, ¿no? Es lo que decía Jenny, que perdón si se entendió que al hacer la denuncia es algo sencillo, no es No, nada No, no es sencillo, sencillo, ¿no? por Dios. Y no, justamente porque no es sencillo, no se hace. es que necesitamos juntarnos, porque no es sencillo, porque son muchos hilos los que se cruzan, es que necesitamos juntarnos, formarnos juntos para hacer presión. Es verdad que me parece que las decisiones no dependen de nosotros, ¿No? pero la presión para Y empujar Sí, a la decisión, eso sí es nuestra. Y si no hay presión para mover la decisión, es difícil que la decisión llegue a veces, ¿no? O sea, creo que acá todos hemos tenido y tenemos participación en los movimientos sociales que crean esos movimientos, que repito, ¿no? De sencillo no tiene no, absolutamente no tiene nada. ¿no? Nada. Y que uno puede hacerlo, tampoco. no, ¿No? todo es Es entre red, es varios. red. Porque yo voy a salvar el Una mundo, cosita no, que... flaco. ¿No? Eso No, nomás. Por eso está lindo. Estos Tal espacios cual. son divinos por exacto. eso. Yo quería decir algo algo bueno, que se instale la comisión de expertos y la comisión de seguimiento de la convención. ¿Por qué es bueno? Porque ahí sí la sociedad civil tenemos voz y podemos denunciar un montón de cosas, no cosas personales, sino cosas generales que pasa dentro de los LP. Por ejemplo, las visitas, por ejemplo, como ya lo hemos El hecho con trato, la el experta trato, independiente, el trato. Hay un montón de la cosas que se movilidad. puede ir en informe sombra que se eleva a esa comisión de seguimiento. Y eso es importante. Está el Por eso artículo, tenemos que hacerlo, estar todos juntos está el para artículo poder... específico para cuidado a largo plazo, o sea que está bien claro como para poder hacer el informe. Exacto. Bien claro. Todas las violaciones, un informe con todas las cosas, las buenas y las que han No, claro, mejorado no y vas, las malas. obvio, obvio. Entonces ahí sí se puede tener voz y voto y ahí esa comisión de expertos es la que hace que los estados tengan que cumplir con esas reglas, porque es jurídicamente vinculante Exacto. Sí, eso es un gran adelanto, que el año que viene eso está buenísimo. y que Yo se quería, Alicia, implemente. agradecerles porque yo sé el camino que han seguido en este año y poco que los acompaño, que realmente mucho de este espacio que se tiene con las autoridades tiene que ver con su constancia y con su sistematización, que es excelente de toda, ¿no? La trayectoria de todo este tiempo y lo hecho. Y me parece que también estamos en esta oportunidad de aprovechar esto de las nuevas autoridades y la apertura que hay, ¿no? Y el lugar que ustedes se han ganado. Entonces me encanta eso de formar la comisión para el decálogo, pero yo le agregaría, lo haría más extenso, Sí, más abarcativo, que no sea solo hacer eso, sino no, también esto, cosas que fuimos diciendo de cosas, de tomar de modelos, de algunos que funcionan bien, para ajá. aportar que también le llegue, como ahora a mí me encantó el residencial en el que está y la experiencia de Sonia, y son aportes que me parece que también podrían servir a llegar esos modelos, digamos, o los que respetan realmente, naturalmente, la convención, la dignidad, la autonomía y los derechos, y mostrar, bueno, qué cosas
son necesarias también, ¿no? O sea, a Tal partir de cual. la experiencia para mostrar necesidades y que ese grupo que se conforme de trabajo, que supongo que será en febrero o marzo, Sí, se pueda ser así más abarcativo, ¿tá? ahí Y está. me encantó lo que dijo Enzo de decir, uno tiene que pensar qué quiere para uno, ¿no? El día de Claro, mañana, eso es fundamental, pero además, creo que como sabemos que es muy difícil ese camino de ir al revés, después que las cosas están mal, o de que un árbol crece torcido, poder anticiparnos que no tengamos que ir a denunciar, que ya las cosas estén aceitadas de exacto, antes, de evitar exacto. Que sea el ese último camino paso. tortuoso y muy caro y muy doloroso. Además, lo que pensé, primero estoy totalmente de acuerdo con eso cuando decía de pensar qué quiere para uno, ¿no? Qué queremos para nosotros, para ver, porque a veces no sabemos. A mí me costó mucho llegar a tomar esta decisión que no era con mi madre, con mi suegra, que para mí es como una madre, y no me fue fácil. Entonces hice ese ejercicio de pensar qué quería para mí. Y otra de las cosas que Sonia nombró en otra reunión anterior, que para mí es re importante, es pensar cómo o planificar cómo queremos vivir nuestra vejez. Creo que esas dos cosas las tenemos que tener ahí, trabajando, ¿no? Después lo otro que decía Enzo de empezar a reunirnos, me parece, o sea, no va a haber ningún cambio si nosotros los ciudadanos no nos empezamos a mover y a decir qué cosas queremos cambiar. Y para eso tenemos que reunirnos y conversar. Y en esa reunión y en esa conversación también está el acompañamiento con, en este caso, el familiar que tengo al lado, que ha pasado o que está pasando por un momento difícil, por ejemplo, en la elección del LPN en el que está su familiar, porque a veces no sabemos. Yo al principio no sabía, ahora me siento un poco más segura, pero hace un año que mi suegra está en un residencial y tuve que acudir, porque tuve la suerte de ser amiga de Jenny, ya conocía el movimiento, entonces me pude incorporar por curiosidad y porque desconocía y necesitaba informarme. Y eso me sirvió para que en el residencial donde está mi suegra cambiaran algunas cosas que no estaban dentro de la normativa. Entonces, al principio fuimos al choque, nos invitaron cordialmente a sacarla de ahí, no nos pareció lo mejor por un montón de situaciones. Mi suegra tiene, además de un problema físico de salud, tiene una demencia, por eso hablo como que somos nosotros los que tuvimos que optar, porque ella no estaba en condiciones de poder hacerlo. Entonces, el acompañamiento a veces es, por ejemplo, hoy hablaban de compartir la comida. A mi suegra eso la incomodaría muchísimo, porque ella quiere convidarnos, y bueno, eso lo pone mal. Entonces, lo que dije hoy, ¿no? De poner al residente en el centro y ver cómo manejar esta situación. Pero bueno, el conocimiento de la normativa, que la conocí gracias a mi llegada al movimiento, me hizo posicionarme desde otro lugar y sin llegar al enfrentamiento con los dueños del residencial, porque la verdad que con el personal no tuvimos ningún inconveniente, al contrario. Bueno, decir, bueno, ¿y qué pasa con esto que no hay un bomberito, no? Y apareció el bomberito. Bueno, ¿qué pasa con esto que, ay, aparece tal cosa, ¿no? Y así fuimos como bailando ahí, y bueno, y mediando, y bueno, y la cosa está bastante bien. Pero yo encontré ese camino, ¿no? Porque tuve la suerte de conocer a Jenny y de vincularme al movimiento y sentarme a leer el decreto y saber dónde estaba parada, y si no sabía, preguntaba. Otras personas capaz que están pasando por lo mismo que nosotros no tienen esa herramienta. Entonces, formar un grupo de familiares, que a mí me encantaría que además de familiares hubieran trabajadores también, porque también aportan su visión, También. ¿no? ¿Cómo nos ven a nosotros quizá? Y acompañar a esa persona, a ese familiar, porque, a ver, seamos claros, los que estamos acá es porque nos importan nuestros familiares y no la pasamos bien, porque nos encantaría que la realidad fuera otra. Y a veces no es muy fácil. Tenemos que estar bien parados para acompañarlo, pero en la interna nuestra la estamos pasando mal. Como creo que le pasa a Marisa ahora. Sí, Entonces, tener sí. un grupo
nos fortalece a nosotros para después poder también sentarnos a pensar qué cosas habría que mejorar y entender primero que no va a ser de la noche a la mañana. Yo tengo claro que llegué al movimiento y tuvimos que tomar esta decisión de mi suegra, de vincularla a un LPM, en un momento en el que ya había un camino andado, ¿no? En el que creo que participó Sonia también. Hubiera sido mucho más difícil hace 10 años atrás. Entonces, entender que ese cambio es como un camino de hormiga, pero que tenemos esa cosa humana de unirnos, trabajar en equipo, con paciencia, saber que los cambios no se van a lograr mañana, tener empatía, pensar qué queríamos para nosotros y también planificar nuestra vejez, que está a la vuelta de la esquina. Por lo menos mía ahí está más cerca. Pero creo que es importante eso, que fue lo que se habló hoy. Si no nos reunimos, si no nos acompañamos entre nosotros, no podemos pedirle nada para que caiga del cielo. Me parece que la reunión y nosotros, todos los que estamos acá, tenemos que ser multiplicadores de lo que se está haciendo. Queremos llegar a 50, ¿le llegamos a 2? Si cada uno de nosotros le llega a 2 de todo lo que se está haciendo y de que se una al movimiento o de que se una y se reúne y converse de esto, estamos hechos. Sí, tal cual. Y no crear, porque también si creamos grandes expectativas, después la caída es muy grande, ¿no? Entonces, plantearnos ir con paso de hormiga. Así que nada, es eso. Y agradecer que me recibieron y me dejaron participar. Y para mí es importantísimo y me encantó conocer a Sonia y escucharlos a todos, pero me llevo el corazón lleno escuchando a la Sonia. Divina. Así que muchas gracias. Bueno. A ver, Quisiera hacer Sonia, un sí, agregado. Sonia y Norberto, a ver. Sí. Sin querer molestar a nadie. Por el contrario, yo amo la vida y por eso he planificado mi vejez. Pero creo que hay un tema que no lo hablamos, que lo hemos conversado con una compañera acá, que es la muerte. Ajá. No estamos preparados para la muerte. Y yo creo que es un tema que debemos enfrentar. Debemos hablar de ella, porque en definitiva es parte de nuestra vida. Entonces, para futuros planes, propongo que algún día conversemos sobre ese tema. Gracias. Bueno, bárbaro, Sonia, un lujo. Sí, Norberto, sí. tenemos. Sí, lo importante de todo esto es divulgar las normativas. Yo, por ejemplo, desconocía totalmente la normativa, entré al grupo para ver cuáles eran las normativas vigentes y estoy divulgando a todas las personas la normativa para que ellos ya tengan un conocimiento previo al entrar a un establecimiento, ya que vayan con una base. Entonces, cuando ya vayan a un establecimiento y vean que tengan una normativa o que estén con conocimiento de un LPEN, ahí cambia totalmente todo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿alguien más? Si no, vamos cerrando, ¿no, compañeras? Vamos cerrando. Va a quedar la grabación en el YouTube. ¿Cómo se conforma el grupo, Alicia? ¿Ustedes se van a encargar de Y bueno, cuando arranquemos el año privado? que viene, ya arrancamos solicitando que se incorporen. Y ya armamos, ponemos fecha y todo eso. Sí, claro. Bien. ¿Cuándo entra a YouTube? ¿Cuándo va a estar en YouTube? ¿Cuándo va a estar en YouTube la grabación? Bueno, ahora la bajo, seguramente mañana la puedo subir. Ahora la voy a bajar, que lleva un rato bajarla. Y mañana, a todos los que son del movimiento, mañana ya les informo que lo tienen. ¿Sí? También lo podemos poner lo podemos poner en el Instagram. Y lo que La verdad, como estaba hicimos por otra vez, decir decimos que es ya está en el YouTube con la dirección. Así los que no están en toda el la... movimiento lo pueden En ver. eso, o sea, creo que una de las cosas lindas del movimiento es la capacidad de comunicar. O Sí, sea, es comunicación casi que en tiempo real. Y sí, eso es una riqueza grande. O sea, porque lo que decíamos, muchas de las cosas que nos pasan es por falta de comunicación, ¿no? exacto. Entonces, el movimiento tiene la red de mails que le llega a todo el mundo, por eso si quieren recibir información pueden poner su mail ahí
Y también tiene las redes de Instagram o de El que Facebook. quiera recibir información por el ahí, movimiento, que lo ponga acá, ¿no? Obviamente. claro, Sí, porque ahí estamos Lo agregamos a la lista de mails. conectados, informados, ¿no? Esto que decía Jenny, o sea, seguro que las convocatorias van a llegar por esos caminos. Por los distintos caminos. Además del boca a boca, que es el infalible Tal método cual. de comunicación. Tal cual. sí, además también tenemos el WhatsApp de difusión, que no es para dar También. los buenos días ni las buenas tardes, es Ni solamente mensajito de buena compartimos suerte, ni nada de información esas y cosas. nada Muy bien más. de difusión. Sí, 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 sí. Bueno, agradecerles todo este rato divino que pasamos, que estábamos muy metidos en el tema, y bueno, nos encontraremos en un en un próximo conversatorio el año que viene. ¿Sí? Sí, Por yo allá por- agradecerles también. Siempre a ustedes. Sonia, Ya bueno, nos, gracias por estar y bueno, nos- te esperamos en el próximo plenario. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, un beso Pero yo enorme a todos. quería Gracias. agradecerle a todas por estar y en especial a Sonia, mi vida, Sonia El querida, precioso un beso intercambio. enorme, un beso enorme, enorme. Gracias. Muchas Gracias por gracias. tanto Lo voy a ir cariño. a visitar, Sonia. Sí, yo Sí, también. bienvenido. Lo voy a ir a visitar. Porque, Paso la dirección. Sí. sí, pasala, por Lo voy a favor. visitar. Sí, cómo no. Gracias. Bueno, un beso enorme. Nos vemos Besote. pronto. Nos Beso vemos para pronto. todos y muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Bien, chao, chao, chao a todas. Chao.